Vale, ¿qué es BDD? Hablo con gente y creo que muchos de ellos están un poco confusos con el tema de BDD. Yo creo que en internet hay bastantes artículos interesantes, pero creo que también hay algunos confusos y que creo que al final hacen que la gente un poco se pierda. ¿Por qué? Bueno, mi punto de vista, BDD no es un proceso. Hay gente que dice, no es que BDD es un proceso de desarrollo de software o BDD es un proceso de testing. BDD es un paradigma que simplemente te marca una serie de pautas, una serie de buenas prácticas a seguir, pero no es un proceso. ATDD, que hablaremos luego, sí es un proceso, sí estructura una serie de pasos que debes seguir, pero BDD es más un paradigma, es, oye, hay algo que debes hacer para un poco conseguir que tus requisitos pues aterricen hasta que los desarrolladores lo entiendan. ¿Vale? Y tampoco es testing, en BDD no es testing, BDD no es automatización, BDD no es solo automatización, BDD es más cosas. Y BDD tampoco es Cucumber, hay gente que dice, BDD es Cucumber, ¿no? O no, BDD no es Cucumber. Cucumber es un framework para aplicar BDD en la parte de automatización, pero BDD no es Cucumber, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy a contar un poco qué es BDD o qué es para mí BDD, pero primero por poner un poco a su inventor, ¿vale? Que es Dan North, que se dio cuenta que había un vacío entre la parte de negocio y la parte de desarrollo. Cuando ya entra en desarrollo, pues ya está TDD, que un poco te estructura el proceso de desarrollo, pero BDD, en la parte de negocio no había nada. Entonces, él inventó BDD para cubrir un poco ese vacío. Me gusta explicarlo mucho con esta slide porque lo veo más simple. Esta la he cogido del proceso de Design Thinking, que creo que esta es como su imagen, su signo de identidad, pero también sirve para explicar un poco lo que ocurre cuando aterriza un requisito. Básicamente consiste en, oye, al principio hay como mucho toma y daca de información, hay perfiles que no lo tienen claro, le pregunto al usuario pero tampoco lo sabe, el usuario pregunta pues al compañero, después eso llega al jefe de proyecto y tampoco lo tiene claro, el analista pues, oye, sin información, ¿cómo aterrizo esto? Pues bueno, voy un poco a definirlo, a analizarlo como pueda, y se convierte en un proceso un poco complicado, son unos días a lo mejor un poco chungos en lo que no tienes claro qué hacer ni a quién preguntarle, hasta que, bueno, digamos que ya un poco lo tienes claro, has preguntado y comienza la fase de desarrollo, ¿vale? Digamos que ahí está el proceso claro y ahí aplicas TDD. ¿Qué pasa? Que en esta parte del proceso, en la parte de negocio, es como no había nada que aterrizar eso. Y ahí es donde surge BDD. Digamos que BDD ayuda un poco, establece unos mecanismos por los cuales, en base a bajar poco a poco de nivel, desde un requisito de alto nivel hasta una prueba de aceptación muy clara que define un comportamiento muy concreto y que los desarrolladores pueden utilizar de forma muy simple para desarrollar un comportamiento porque les explica muy fácil algo que ocurre en la aplicación o algo que alguien quiere que ocurra, pues digamos que ayuda muchísimo a que ellos empiecen a desarrollar con garantía. Entonces, al principio, en BDD pone un poco de orden en este caos inicial de pues no sabemos qué queremos desarrollar o está algo a muy alto nivel y queremos bajarlo poco a poco, ¿vale? Es básicamente, a mí me gusta mucho decir la palabra aterrizar porque digo, me ayuda mucho a focalizar en la necesidad de algo que está a alto nivel y tiene que ir poco a poco bajando. Y por eso digo, voy a decir durante este curso, voy a decir aterrizar muchas veces. ¿Vale? Tiene muchísima similitud con TDD. Alguien nos cuenta algo a desarrollar, puede ser algo a muy bajo nivel, a muy alto nivel, perdón. Cuando digo muy alto nivel, digo que puede ser una frase. En plan, queremos hacer una aplicación que gestione los pagos de nuestra web de cursos. ¿Vale? Y eso ya alguien de alto nivel te ha dicho eso, y digamos que la gente tiene que empezar con la maquinaria para poco a poco ir haciendo que eso se convierta en una realidad, ir pensando en qué tiene que tener, qué debería hacer, qué necesita el usuario, por qué lo necesita. Entonces, BDD empieza escribiendo las pruebas de aceptación. Lo primero que hacemos, igual que en TDD, que escribíamos las pruebas unitarias, pues aquí escribimos las pruebas de aceptación. Cuando digo que las escribimos en el lenguaje que queramos de momento, ¿vale? Después veremos Gherkin, que es el lenguaje que nos va a ayudar a escribir las pruebas, pero de momento en como queramos. Y tampoco consiste en, cuando TDD hablábamos de escribir pruebas unitarias, no significa que para aplicar BDD tengas que escribir pruebas automáticas del tirón, desde el minuto uno. Podemos primero empezar escribiendo los comportamientos pues en un gestor de pruebas o en nuestro gestor de peticiones, ¿vale? Que eso luego pasará a automatizarse si se considera necesario. Pero primero, cuando hablamos de pruebas de aceptación, hablamos de escribir las pruebas. Luego desarrollamos la funcionalidad, luego ejecutamos estas pruebas, ¿vale? Ya sean manuales o automáticas. Son pruebas que también ejecutará el usuario o debería ejecutar el usuario. Son pruebas que él ha ayudado a generar y por lo tanto son las que él va a focalizar en la aceptación.
de la funcionalidad que hemos desarrollado, aunque luego los perfiles de QA hagan muchísimas más pruebas, pero de momento estas son las pruebas que van a aceptar el cambio para el Product Owner, para la persona que lo ha solicitado. Y por último se refactoriza, ¿vale? Que en este caso pues a lo mejor está más relacionado con la parte automática, o si por ejemplo yo he escrito mis pruebas y después me las quiero llevar al gestor de pruebas y necesito pues modificar varias pruebas del plan, pues también podemos utilizar la palabra refactorizar, ¿vale? ¿Qué debo hacer antes de implantar BDD o lo que yo recomiendo? Pues si tenemos un negocio que está implicado, que no es muchas veces el caso, que nos ayuda, que nos dicta ya esos requisitos y podemos utilizar un lenguaje común y se implica, pues podemos utilizar un lenguaje tipo Gherkin, ¿vale? Que estandariza una forma de llamar a las cosas y que todo el mundo entiende. También es necesario quizás olvidarse de los requisitos clásicos y centrarnos un poco más en historias de usuario, que luego vamos a ver también, por si alguien no las conoce, en qué consiste. Porque creo que para trabajar con BDD es necesario trabajar con historias de usuario y a lo mejor ir a un tipo de proyecto un poquito más ágil. Después también es necesario dividir los comportamientos, o sea, alguien tiene que tener claro que la funcionalidad necesita poco a poco ir bajando de nivel. Entonces, si son comportamientos muy complejos que la gente va a tener problemas de entendimiento, es necesario dividirlo, ¿vale? Y habitualmente lo hacen perfiles de negocio. Y bueno, también hay que tener en cuenta que todo esto lo desarrollamos por y para el usuario para que le aporte valor y que siempre tenemos que ponernos pensando en su punto de vista. Esto al final es para él, él lo ha solicitado, él lo ha pedido y todo lo que hagamos tiene que ser esto para qué es, por qué lo quiere, vale, para esto. Bueno, pues entonces necesitamos hacerlo de esta forma. ¿Vale? ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque el usuario lo quiere así. Siempre tenemos que estar pues en su forma de pensar, en su cabeza. ¿Vale? Y vamos a empezar a ver Gherkin.